Vamos a esperar un momentito a que me permitan apagar esto. Ya, ahora va a venir. Bueno, muy agradable, en fin, procuraré no decir demasiadas tonterías. El tema drogas ayer y hoy pues da para mucho, desde luego. Vamos a ver concretamente ahora para qué da. Estoy esperando a que me traigan algo parecido a un cenicero para liberarme del tasto. Si no, no soy capaz de organizar una corriente de ideas que pudiera llamarse tal. ¡Ah, qué maravilla! Ahora comienza la pseudo corriente de ideas. Os acordaréis de que antes las drogas no eran tan numerosas como hoy, pero muchas de ellas, las que nos importan, el alcohol, la marihuana, el opio, existían. En aquellos tiempos me imagino que había algunos pasotas, alguna gente irresponsable e imprevisora, pero la criba del recuerdo no los ha conservado. Se puede suponer que con respecto de la existencia inmediata, el recuerdo es una forma superior. La memoria es como el ser descascarado, o sea, es el grano sin la cáscara. Y los recuerdos que nos quedan de la antigüedad no son de gente pasota e imprevisora, sino al contrario, un ideal que nunca está mal recordar. Ese ideal es el de la sobria ebriedad. Es un desafío de amor propio, conocimiento y hedonismo. Naturalmente, el principio hedonista principal es no buscarse un gusto actual que sea un disgusto posterior más grande. Con ese programa de la sobria ebriedad, muchas veces confundido con un sentimiento religioso panteísta, por ejemplo, si leemos esto en Platón o en Filón de Alejandría, nunca sabemos bien hasta qué punto están hablando, cuando hablan de ebriedad, del contacto con lo divino, o un pasote con opio, o con cáñamo, o con ambas cosas, o con mucho vino. Los vinos fuertes que utilizaban los antiguos, probablemente con extractos de otras plantas. A partir de eso, cuando llegó, triunfaron los monoteísmos con vocación de imperio universal. Todo este tipo de costumbres y actitudes se relacionaba con unos fármacos que, o bien porque estaban metidos en ceremonias religiosas paganas, o bien porque representaban de alguna manera una actitud concupiscente, una actitud de tolerancia, consentimiento y apoyo para con la carne, porque en aquel tiempo era muy importante la diferencia entre el espíritu y la carne, el alma y el cuerpo y todo esto. Pues bueno, se empezaron a desatar sucesivas iniciativas que por un lado o por el otro recortaban o el consumo, la producción o la distribución de estas sustancias. Esto culminó provisionalmente con la gran cruzada de las brujas, que realmente aquello te encontraban en tu casa con un poco de opio o de mandrágora o de belladona y bueno, sabías que tenías posibilidades de ser quemado vivo después del procesamiento. Pero a pesar de todo esto no era más que un clímax provisional, y si habíamos pensado en la sobria ebriedad, estábamos ya en la demoníaca ebriedad que fue fortaleciéndose cada vez más. Hasta, Juan Carlos me precisará, yo no sé si es el 13 o el 14, cuando se cristalizan las primeras iniciativas legislativas de los norteamericanos en materia de drogas. Qué curioso, porque por un lado son nada más que 3 drogas de farmacia, el opio, la morfina y la cocaína, y por el otro lado el alcohol y el tabaco, que se vendían en supermercados o en tiendas de alimentación. Ya sabemos lo que pasó con la cruzada, es decir, al final el alcohol y el tabaco acabaron ganándola, aunque el tabaco está otra vez metido en una comparable o aún superior. Y de las 3 drogas prohibidas se han convertido pues en varios miles.
sobre todo ni siquiera varios miles. Hubo la legislación de análogos norteamericana permitió decir y cualquier sustancia que aparezca. Entonces, si al principio era la sobria ebriedad y luego la maligna ebriedad, pues finalmente ahora nos encontrábamos con un mundo que no solo peleaba contra brujas, traficantes, pasotas, dionisiacos, peleaba contra el ingenio humano, peleaba contra la química. Y en este preciso estado nos encontramos. Cuanto más se supone que se ponen energías en evitar que las personas tomen o produzcan drogas, pues más reacciona el mercado negro con actos de picaresca, de ingenio, y la ciudadanía con actos de desobediencia civil. Dije ya hace años que la guerra a las drogas ha terminado. Ahora no queda más que la forma exterior, la cáscara, por emplear el símil anterior. Ciertamente hay cientos de miles o millones de personas en las cárceles del planeta por esta cuestión, pero no son más que los coletazos, las reverberaciones, los ecos de un fenómeno que en realidad está en decadencia. Lo cierto es que hay más puntos de venta, más drogas, más consumidores e infinitamente más permisividad por parte de las fuerzas públicas. Por otra parte, si nos fijamos en el asunto, hay que pensar qué camino tiene el que ha estado diciendo 60, 70 años: no, yo le protejo a usted, es que si no le protejo yo, figúrese usted, la tentación va a ser peor que lo de comer la manzana del paraíso. Esta sí que es una tentación gorda, mucho peor que la manzana de la serpiente. ¿Qué camino tienen para poder echar atrás y decir: oiga, nos hemos equivocado, el remedio agravaba la enfermedad? Qué cosa más fastidiosa, no quisimos hacerle daños a ustedes, simplemente pasó pues lo que pasó. No nos dimos cuenta de que toda línea recta miente, que la verdad es siempre curva y fractal, irregular y autoproducida en vez de decretada por algún tipo de salvador mesiánico, que es el que ha intervenido en esta película desde el siglo XIII. Yo creo que si se le encuentra un camino al prohibicionista de irse del foro, lo cogerá. Pero es que me parece que todavía no hemos encontrado ese camino. No sabemos ofrecérselo. O le ofrecemos desobediencia y rebeldía, y el eso pues más o menos le tiene que mosquear. O le ofrecemos odio, desprecio, que tampoco puede tragárselos. ¿Qué podemos hacer hoy los que seguimos desafiando la prohibición y hemos pasado de la dictadura a la dicta blanda? Pues seguir tomando. Al hecho de cada vez que me da una ocasión de estar con gente joven, pues agradezco mucho la posibilidad de repetir a la gente joven en particular que es necesario cultivarse con elegancia. Elegancia es selección, ¿no? Hay que tomar drogas con elegancia. Todo lo que se relacione con la gula, el ansia, es profundamente inelegante. Todo lo que se relacione con el consumo de una sustancia no conocida y a la cual no nos acercamos con la buena fe del investigador, que no cree saber la verdad de un asunto y precisamente por eso se pone a investigarlo. Todo lo que no sea esa actitud de neutralidad valorativa, de elegancia y de conocimiento, pues va en detrimento de nosotros mismos, no hay problema. Es lo que más podrían querer nuestros cruzados salvadores, nuestros redentores farmacológicos o policiales. Algo está pasando
en California, algo está pasando en México, algo está pasando en Afganistán, algo está pasando en España. Yo no sé lo que es. Los 60 años de investigación o 50 y tantos que lleva mi vida, guiado siempre por la curiosidad, por saber, no me permiten contestar qué está pasando. Pero sí me permiten decir que algo está pasando y me permiten pues afirmaciones como la anterior de que la guerra ha terminado. Estamos pues en zona de armisticio, pero no se sabe hasta qué punto es completo o no completo. Hay unos flecos de extremada gravedad en la situación, porque si se ha acabado la prohibición, sin embargo no se ha acabado el descontrol de calidad. Las personas van al supermercado y si estuviesen expuestas en el supermercado y en la farmacia a lo que está expuesto el consumidor de drogas en la calle, morirían a chorros, morirían a millones. ¿Por qué no hay control de calidad? Pues bueno, es evidente que no hay control de calidad porque digamos que la permisividad es solo de facto, no es de jure, no es de derecho. Lo que pasa en México, por volver sobre eso, es exactamente lo mismo que pasaba en Colombia. Y los colombianos están encantados de la vida porque han conseguido desplazársela. Solo que en Colombia morían unos 1.500 al año y en México muere una mediana de 4.000. O sea, el asunto se va enconando más y cada día más. Ahí en parte está enconado porque se trata de cocaína, que como todo estimulante, pues también es un poquito provocadora de un ánimo turbulento y de propensión a la bronca. No pasaría lo mismo si fuesen las guerras del opio, porque la sustancia es distinta. Lo de la marihuana, bueno, la marihuana todo el mundo la fuma y todo el mundo la va a fumar. O sea, la marihuana ha ganado su batalla amplia y totalmente, vamos, ¿dónde estamos? Esto es pura y simplemente inconcebible en los años 60 cuando yo empecé a fumar. Es como una visión de ciencia ficción o algo así, ¿no? Entonces nuestra libertad nos compromete, una vez más. La voluntad es libre, como la materia es grave. Una de las cosas más guarras que ha creado el prohibicionista y el que se creía el prohibicionismo es que la voluntad no es libre. Y que entonces pasaba por ahí una droga y uno, claro, que era perfectamente libre, previsor y responsable, quedaba encadenado. Y a partir de ahí ya era Billie Holiday o William Burroughs o el miserable de turno que está haciendo ahora pues la ida y la vuelta de Valdemín Gómez. Las drogas no tienen la culpa, las drogas son neutrales, somos nosotros los que no somos neutrales y con razón, porque nos impulsan nuestra libertad y estamos obligados, por una parte, a conocernos a nosotros mismos y por otra parte a respetar a los demás. Yo no sé si tengo nada más que decir, o sea, sinceramente, creo que en estos casos lo mejor sería que charlásemos, pero no veo si hay suficientes micrófonos o lo que sea. Alguien dirá que me estoy queriendo escaquear, también es cierto. ¿Una pregunta? La que usted quiera. Hola, buenas Antonio, buenas tardes. Hola. Te quería preguntar, aparte del presente, ¿cómo ves el futuro de la marihuana? En España, claro. Glorioso. Veo un futuro glorioso con especies cada vez más portentosas. Lo que han hecho desde... Yo conozco a Herer, bueno, el pobre Herer ya pasó a mejor vida, pero conozco a Ed Rosenthal, su amigo, otros judiazos de birretina y tal en su vida privada. Y lo que han hecho esta buena gente con la planta, que es una especie de arbusto absurdo. Yo me acuerdo en los años 60 lo que se sacaba en Congo, lo que se sacaba en Marruecos, ahí en Ketama, era una mierda.
comparación con esta plenitud de cogollo, con esta realidad del ser, porque es que esto es la sustancia máxima, lo absoluto. No se había visto nunca en botánica un salto cualitativo como el que ha representado esta combinación de buen rollito, desobediencia civil y tenacidad. Aprovechando la ocasión, quería comentarle a Antonio, yo no sé si yo lo recuerdo, porque claro, para mí fue un hito doble. Yo sabía que existía la revista High Times, que se editaba desde el año 75, creo que empezó a editarse, pero yo el primer ejemplar que tuve en la mano me lo enseñó Antonio en su casa el fin de semana que lo conocí. Y entonces, quiero decir, bueno, fue en 1990. Sí. Entonces, es decir, bueno, yo ya estamos aquí en esta plaza, pero quiero decir, es que llevamos ya 6 años de Expo Cannabis. Bueno, la revista Cáñamo, por ser la pionera, empezó a editarse en el 97. Visto desde la distancia, ¿cómo explicarías, es decir, a alguien de fuera, digamos, cómo explicar, que quizá a lo mejor te ha tocado explicárselo, yo que sé, algún yankee o eso y tal, cómo explicarías esta eclosión canábica que se produjo aquí en España? Pues yo creo que lo mejor que tenía el anarquismo se ha metido en esta gaita, en esta vaina que diría un panameño. Pues el anarquismo es muy tontorrón y además ha podido hacer crímenes atroces en su momento, pero tiene un alma bella el anarquismo. Y entonces, bueno, si te lo conectas con los estambres y los pistilos de una planta determinada, pues puede quedar súper bien. Y yo creo que en parte es lo que distingue a España de otros países. Pues en otros países también ha sido mucho más fuerte el movimiento médico, por ejemplo, en relación con la marihuana. Aquí el elemento lúdico, el elemento de lo paso bien. Oiga, con esto se folla mejor, con esto se oye mejor la música e incluso con esto tengo más apetito. Yo casi reuniría en estas 3 características, sí. Pues claro, hay muchas personas interesadas en estos beneficios de un lado o de otro. Yo creo que además los españoles son los más fiesteros del mundo, o uno de los más fiesteros. Tampoco hay que dejarse llevar por la autocomplacencia. Creo que sí, esa tradición de celebraciones, de regalos, pues claro, también nosotros la hemos mantenido. Hay que reconocer que no solo con este fármaco, con algunos más. Sigue preguntando, Hay una pregunta aquí. Antonio, buenas tardes. Buenas tardes. Vemos que esto está yendo hacia adelante, ¿no? ¿No crees que también un punto que se debería tocar es un poco la educación infantil? O sea, enseñar a nuestros jóvenes a lo que hay, a cómo utilizarlo y cómo llevarlo. Que lo digas, que lo digas. Yo tengo, por ejemplo, un chaval ahí desde hace, pues bordeándolo ahora recién 18, 17. Imagínate las preocupaciones de un padre en relación con eso, y tengo una niña de 11 que ahora no me da tema, pero vamos, en 2 o 3 años ya te cuento, ¿sí? Y qué decir, qué hacer. ¡Buah! Desde luego, cuando se demonizan las cosas se tornan más difíciles, y yo creo que los padres tienen que saber que nunca pueden mentir a sus hijos, porque pronto o tarde es como mentir a tu mujer. Tu mujer solo se cree las mentiras que le convienen. En el caso de los niños, ni eso. Si ya saben, pues yo practico con ellos el ejemplo, que me parece que es la única entrada irremisible. Soy un viejo profesor, y como viejo profesor siempre intento de algunas cosas, porque me parece que me pagan por ello, intento de algunas cosas convencer al alumno. Pues bueno, la mejor forma de convencer al alumno es el ejemplo de que tú comprendas eso. Tú primero comprendas eso. En el caso de las drogas, pues bueno, tú tienes que tu frecuencia de uso, tu coreografía o ballet de gestos al consumirla,
Todo eso es, a mi juicio, empieza y termina lo que tú puedes dar a tu hijo. Luego a tu hijo le va a pasar aquello de que la voluntad es libre, como la materia es grave, y gracias a Dios, porque lo otro sería comer galletas de muerto y 1994 de Orwell, ¿no? Siempre hay que tomar en consideración que lo que estamos diciendo tiene sus puntos de comparación. No hablamos en términos absolutos, hablamos siempre en términos relativos. Os quiero recordar que absoluto es el participio de un verbo que no imagináis, pero cuando yo os lo diga diréis, claro. Absoluto es el participio del verbo absuelvo, absolver. ¿Qué es lo que le absolvemos a lo absoluto? La prueba. A lo absoluto le liberamos de que tenga que pasar por la historia y ahí, con miles de personas diciendo fu y fa, demostrar si es o no verdadero. Eso ahorramos al absoluto. Bueno, y me parece que se me ha ido el salto al cielo, ¿no? Pero alguien tiene el micrófono. ¿Alguna pregunta más? Sí, aquí hay un señor con preguntar. Hola, buenas. ¡Qué maravilla! Me llamo David, estoy por aquí tirado, a lo mejor no me ves. Pero en todo caso tiene una voz como de Plácido Domingo, o sea... No, es el micro que está potente. Entonces te quería preguntar, mira, porque a mí las 2 últimas semanas tengo una racha súper penosa con la policía, de que siempre me están haciendo registros y sin siquiera cuento, desde que no estoy fumando ni en la calle siquiera estoy con un amigo. Por el aspecto que llevas. Por el aspecto, las rastas mucho, claro. Pero bueno, pues me han robado los porros hace poco, me habían pillado 20 pavos en mi barrio y la policía me robó los porros. Y entonces pues mi pregunta es, ¿tú qué postura pones cuando la policía te viene a este plan a registrar? Pues mira, a mí me han hecho cosas aún peores, porque particulares me han robado durante 3 años cosechas criadas con el mayor de los desvelos, poniendo todo el corazón. Hace 2 años me robaron la mejor planta que he cultivado en mi vida y llevo 50 años cultivando todos los años. De modo que hace 1 año me hicieron un daño irreparable. Es la única cosa que podría imputarle a mi esposa, a quien adoro por lo demás, pero haber permitido que aquellos hijos de puta se llevasen 10 kilos de supercogollos de la primera claustrum, eso me puso de los nervios. De modo que tú me cuentas lo que te ha hecho La Palma, yo te cuento lo que me hicieron los fumetas. Hola, buenas tardes. Yo quería preguntarte cómo ves tú dentro de todo el movimiento de la marihuana, lo que está ocurriendo aquí en España con las asociaciones y con los clubes de consumidores. Pues es una forma muy práctica, digamos, como es una correa de transmisión. O sea, una forma de convertir la idea en realidad. Está bien. Pero bueno, por lo demás es que toda la situación está moviéndose bastante más rápido de lo que por lo menos yo imaginaba. Antonio, ¿tú piensas que el referéndum de California se puede ganar y puede ser una puerta a abrirse en el resto del mundo? Yo no soy profeta, pero aseguraría que se va a ganar. Ahora, sobre todo, apoyado por la crisis y el desempleo. Porque claro, primero viene la crisis financiera, luego viene la crisis de empleo. En todos los casos, en el 29 igual que ahora y en el futuro si seguimos existiendo. Antonio, Juan Carlos, a los dos, ¿qué opináis de lo que dijo Felipe González en México? De legalizar o normalizar todas las sustancias. Bueno, tengo un detallito muy curioso. México ganó el año pasado la Bienal de Venecia con un stand que costó una millonada absoluta, muchos millones de euros, y que el artista invitado era una señora, y el nombre de su colección de obras de arte, que eran básicamente escultóricas, se llamaba ¿En qué otra cosa vamos a pensar?
y era todo de sangre recogida de personas muertas en arreglos de cuentas y actos así de narcos. Y había desde cristales de coche, trozos de puertas, trozos de asfalto, telas, en mil formas. Esto ha ganado la Bienal de Venecia. Eso se considera la forma más fuerte del espíritu, el ciclo del año pasado. Esta gente fue lo bastante amable como para pedirme que yo les dejase el epílogo que escribí cuando se cumplieron los 20 años de Historia General de las Drogas, que lo añadí a la 9ª edición ilustrada, la 9ª edición así gorda. Y los mexicanos me compraron el copyright que se llama 20 años después, me lo compraron y encima tuvieron la bondad de traducírmelo al inglés. Cuando tú me dices que González en México, González es muy amigo del supermillonario Slim, que es el equivalente aquí a Botín. Cuando González dice eso es porque efectivamente la sociedad mexicana ha llegado a un momento en que no está dispuesta a pagar con sangre la hipocresía. Estaba dispuesto a pagar la hipocresía lo que fuera necesario, pero con una cuota de sangre moderada. La cuota de sangre actual, que es el triple o el cuádruple que puedes tener en Afganistán, en condiciones bélicas, pues no es aceptable. Yo lo entiendo. En Colombia era otra situación del mundo. Estaba más encabritado el mundo. Ahora, salvo a Ahmadinejad, Chávez y no sé, el señor este boliviano y tal, bueno, lo único que nos encabrita es que no se ven perspectivas de producir suficiente para mantener el consumo actual. Eso sí que nos preocupa de narices. Pero por lo demás, no hay un país que se trague 4.000 muertos anuales por regla. Y los monstruosos actos que rodean esto, porque todo esto viene mezclado con unos actos de tormento que parecían olvidados desde tiempos de la Inquisición o la tortura china. Y esto no se puede tolerar, esto conmueve el alma humana, esto nos repugna, nos pone enfermos. Y de ahí veo yo lo de González, porque la verdad tuvo 8 añitos para hacer algo. Y Carlos Moya, Emilio Lamo de Espinosa y yo, mucho antes que nada más, le mandamos un informe provisional diciendo: aquí tenemos que imitar a los holandeses, nos vendrá muy bien, estamos iniciando la transición, nos vendrá muy bien. Y no solo no tuvimos una buena respuesta, sino nos fuimos considerados unos memos integrales, por no decir que próximos al Código Penal. ¿Alguna pregunta más para el señor Antonio? Pues nada, quedamos liberados.